Probablemente ya todos sepáis quiénes son Ed y Lorraine Warren, y para quien no lo sepa, son unos famosos investigadores de fenómenos paranormales. Algo así como los cazafantasmas, pero de la vida real. Ambos tienen registrados muchos casos que sirvieron de inspiración para hacer muchas películas, como por ejemplo la saga del Conjuro y también la de Annabelle. Sin embargo, en estos vídeos vamos a ver 5 casos reales que aún no han salido a la luz. Carmen y Alex Neidecker eran un matrimonio con 3 hijos jóvenes, siendo la más pequeña de ellos una niña, y tuvieron la mala suerte de ver cómo uno de sus hijos contraía el cáncer y necesitaba un tratamiento de urgencia para poder salvarle la vida. Era el año 1986 y en aquellos tiempos, al igual que ahora, los tratamientos eran caros y los tenían que pagar los propios familiares. El hospital donde su hijo Philip tenía que darse la quimioterapia y radioterapia le quedaba lejos de donde ellos vivían. Y este es el motivo por el que decidieron mudarse al pueblo de Southington en Connecticut, para estar más cerca del hospital. La economía de la familia Neidecker no estaba pasando por sus mejores momentos debido a los gastos médicos. Sin embargo, tuvieron la suerte al encontrar una casa en ese lugar que parecía perfecta, y además el alquiler era bastante barato. Se trataba de una enorme casa antigua donde la familia tenía todo el espacio del mundo. Además de eso, una prima se había ido a vivir con ellos, por lo que eran 6 personas viviendo en aquel lugar. Aunque cometieron un fallo. Por la necesidad, en ningún momento se plantearon por qué el alquiler del lugar era tan barato, pero pronto se dieron cuenta de cuál fue el motivo. Mientras estaban haciendo la mudanza a su nueva casa, se dieron cuenta de que en el sótano había una habitación que resultó ser una sala de embalsamamiento. En la sala había una mesa giratoria para embalsamar a los fallecidos, bandejas llenas de instrumentos médicos y muchos frascos con sustancias químicas. La casa a la que se estaban mudando había sido anteriormente una funeraria. Al poco tiempo de estar viviendo en la casa, Carmen empezó a experimentar extraños fenómenos que no podía explicar. Algunos objetos desaparecían y escuchaba voces extrañas en diferentes partes de la casa. Los hijos incluso aseguraron que habían visto personas extrañas dentro de la propia casa. También se oían en ciertas habitaciones como si cientos de pájaros estuvieran agitando las alas, aunque todas las ventanas estaban completamente cerradas. Durante uno de los tratamientos de Philip, hubo un cambio radical en su comportamiento. De ser un chico simpático y cariñoso a pesar de su enfermedad, se volvió huraño y con continuos enfados. Empezó a escribir poesías donde hablaba continuamente de la muerte. En un principio lo achacaron a los duros tratamientos a los que él se tenía que enfrentar. Sin embargo, un día sin ningún motivo aparente, intentó atacar a su prima. Rápidamente fue detenido y lo llevaron al hospital para evaluar su estado. Le detectaron esquizofrenia y lo internaron durante un tiempo. La familia Neidecker pasó de escuchar y ver algunas cosas extrañas a fenómenos mucho más directos. La casa empezaba a oler a carne podrida y no podían detectar de dónde venía ese olor. También pudieron ver a una persona con una larga melena oscura y ojos negros que paseaba ocasionalmente por la casa. Todo esto hizo que decidieran pedir ayuda a los Warren para saber qué estaba pasando. Los Warren fueron a la casa para pasar algunas semanas viviendo en ella y comprobar si era verdad lo que esta familia estaba diciendo. Durante el tiempo que estuvieron, dijeron que efectivamente había una actividad paranormal muy visible. Se oían voces y sonidos extraños. Había cosas que se movían solas y portazos en zonas de la casa donde no había nadie. Sus investigaciones sobre la casa desvelaron que uno de los empleados de la antigua funeraria había realizado necrofilia con los cuerpos. Después de todas esas evidencias, los Warren decidieron hacer un exorcismo para limpiar la casa del mal. Después de hacer eso, declararon la casa libre de espíritus malignos. Sin embargo, la historia no acabó ahí. Dada la publicidad que se dio a la casa de la familia Neidecker, hubo investigaciones por parte de otros grupos dedicados a lo paranormal, y muchos concluyeron que todo había sido un montaje. Según la persona que alquiló la casa a la familia Neidecker, esta le dijo que había sido una funeraria con anterioridad, y que no era cierto que ellos no lo supieran. También dijo que antes de mudarse a la casa, otras personas habían vivido en ella y nunca habían visto nada anormal. Aparte de todo eso, al parecer había muchas contradicciones entre las versiones que daban los miembros de la familia. Todo esto llevó a que se investigara incluso a la familia que había trabajado en la funeraria. Resultaron ser los Hallahan.
los cuales lo habían hecho funcionar como un negocio familiar. Debido al alcance que había dado el caso de los Warren, se había creado rumores de que los Halloran hacían ritos satánicos y extraños rituales en su funeraria. Se investigó esos antiguos periódicos locales y fueron preguntando a los vecinos. Sin embargo, no se pudo encontrar nada. Parece que los rumores eran todo inventados. Todo esto hace pensar que el caso Heidecker fue realmente algo preparado tanto por esta familia como también por los Warren. Aún así, consiguieron el impacto mediático que estaban buscando y se escribió mucho sobre este tema. Pero ante todo esto, ¿qué opinas tú? Tras los numerosos daños provocados por las inundaciones del huracán Agnes, Janet y Jack Smurl se vieron obligados a abandonar su casa de Wilkes-Barre junto con sus dos hijas pequeñas y los padres de Jack. Estos se mudaron a un dúplex ubicado en Chase Street, en Pensilvania. Como la casa necesitaba algunas reparaciones, se esforzaron en volverla a pintar, organizarlo un poco o arreglar todo de nuevo. Fue en ese momento cuando comenzaron las espeluznantes actividades paranormales. Al principio, los episodios eran benignos, herramientas que desaparecían y aparecían en otro lugar, manchas que se filtraban a través de capas nuevas de pintura, aparatos de cocina que se encendían solos a pesar de estar desenchufados, o malos olores que abrumaban a la casa brevemente. A pesar de todo lo ocurrido, la familia Smurl siguió trabajando. Jack fue ascendido en su trabajo y también era el entrenador del equipo de softball de su hija. Janet se quedó embarazada de 2 niñas y ayudó a organizar un grupo de lucha contra el alcohol en la escuela secundaria local. Las chicas estaban destacando en sus estudios y los suegros estaban muy felices. Sin embargo, como todas las buenas historias de fantasmas, su suerte estaba a punto de cambiar. Pronto los Smurl tuvieron problemas para llegar a fin de mes. Mary, la madre de Jack, sufrió un ataque al corazón. Mary y Janet afirmaron haber percibido voces que sonaban bastante extraño. A Janet le pareció oír a su suegra pronunciar su nombre, mientras que Mary creyó escuchar a Janet y a Jack en medio de una discusión cargada de malas palabras. Además, Janet dijo que había sido visitada en plena noche por una fuerza malévola que intentó abusar íntimamente de ella mientras dormía. Después Jack mencionó que mientras estaba acostado en la cama con Janet, oyó que alguien susurraba. Alguien que aparentemente tenía voz de ser una mujer joven. Cuando se volvió para mirar a su esposa, vio como una figura sombría comenzó a trepar por sus piernas. Después de aquella noche, la vida en la casa Smurl se volvió más extraña y empezaron a suceder cosas difíciles de entender. Una lámpara se cayó del techo, provocando cortes a una de sus hijas. El perro de la familia fue arrojado contra la pared. Además, Janet dijo que había sido agarrada por una presencia invisible, haciéndola colgar varios metros en el aire y luego tirándola al otro lado de la habitación. De hecho, los vecinos informaron haber escuchado gritos y lamentos horribles mientras la familia se encontraba fuera. Aterrorizados por todo esto, los Smurl decidieron contactar con el que en ese momento era la pareja de demonólogos autodidactas más famosos, los Warren. Después de llegar a inspeccionar la casa durante un rato, Lorraine Warren, una clarividente con una reputada lista de investigaciones paranormales sobre sus hombros, llegó a la conclusión de que la familia Smurl estaba compartiendo su hogar con al menos 4 espíritus. Una anciana aparentemente inofensiva, una joven con rasgos violentos, un hombre que falleció sufriendo en ese mismo hogar y un demonio que estaba usando a los otros 3 espíritus para destruir a la familia. En la casa se llevaron a cabo sesiones grupales de oración y exorcismos, pero los ataques no cesaron, así que los Smurl hicieron pública su historia con la esperanza de que alguien escuchara su situación y supiera cómo poder ayudarlos. Los medios de televisión acamparon frente a su casa, las cámaras parpadeaban y los reporteros inundaron el césped. Numerosos coches de curiosos se paseaban por los alrededores esperando a ver algo de la otra dimensión. Los representantes de la Iglesia Católica Romana no estaban seguros sobre la actividad paranormal, por lo que múltiples sacerdotes se acercaron a bendecir esta casa. Sin embargo, según los informes, no ocurrió nada. Ese mismo año, los Smurl expresaron su cansancio por el incesante escrutinio de los medios, así que en 1987 empaquetaron todo y se fueron del dúplex de Chase Street. Se dice que los fenómenos los siguieron a su nuevo hogar, hasta que un exorcista sancionado por la iglesia en 1989 limpió la casa. Desde entonces, la familia se quedó tranquila. Muchos expertos, sacerdotes, productores de televisión y periodistas han estudiado la historia de los Smurl, incluidos los propios Warren. Sin embargo, nunca se encontró evidencia tangible. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Fueron las experiencias legítimas?
o todo fue una fabricación para ganar fama. Una de las leyendas cuenta que a un vagabundo se le hizo de noche en la colina de Monroe, así que decidió dormir en la colina que domina el cementerio Union en Connecticut, Estados Unidos. La noche era perfecta para dormir al aire libre, una temperatura de más de 20 grados, un cielo despejado iluminado por las estrellas y el olor dulzón de la hierba recién cortada impregnado en el aire. Poco después de las 10, el vagabundo desenrolló su saco y se puso a dormir. Sin embargo, alrededor de la medianoche se despertó sin saber exactamente el motivo. Él lo atribuyó al principio al hecho de tener un sueño muy ligero. Los vehículos y los trenes siempre lo despertaban, aunque circularan a una gran distancia. El vagabundo, mientras se frotaba los ojos, vio un resplandor. En un principio no supo qué era lo que estaba viendo. Parecía simplemente un resplandor alargado que revoloteaba entre las tumbas. Fascinado, se puso de pie y descendió rápidamente para ver de qué se trataba. Fue entonces cuando vio que el resplandor en realidad era una mujer vestida con un velo y un vestido nupcial, aunque le extrañó mucho que el estilo parecía ser muy anterior. Según él, alrededor de la mujer se movían unas figuras pequeñas y oscuras. El vagabundo oyó la voz de la mujer y dice que parecía estar discutiendo con esas figuras. Y tan súbitamente como había aparecido, la dama blanca desapareció llevando con ella a esas figuras oscuras. En las últimas décadas han sido muchas las personas, tanto en Monroe como en sus alrededores, que han visto a la dama de blanco. De hecho, cuando Ed y Lorraine Warren publicaron un anuncio en la prensa para entrevistar a aquellos que la hubieran visto, recibieron numerosas llamadas y cartas de personas deseosas de contar su historia. Ed Warren afirmó que logró filmarla durante varios segundos el 1 de septiembre de 1990 a las 2:40 am. Él lo contó de la siguiente manera: aparqué mi furgoneta en el cementerio y esperé en silencio con mi grabadora de vídeo. La única luz que se veía era una luz de la calle que estaba a 50 metros de donde yo me encontraba sentado. De pronto escuché una mujer llorando y me asomé lentamente. Vi cientos de luces fantasmales que flotaban alrededor y formaban la figura de una mujer. Yo no podía distinguir los rasgos faciales de esa persona, pero pude ver que tenía el pelo largo y oscuro y que estaba vestida de blanco. Me emocioné un poco, así que comencé a caminar hacia ella para grabarla mejor. Sin embargo, ella desapareció. Warren seguía diciendo: olvidé en ese momento que nunca hay que caminar hacia un fantasma, sino que hay que dejar que el fantasma venga a ti, porque puedes cambiar el campo molecular y magnético cuando un fantasma se está materializando. Existen muchísimas historias acerca de la dama de blanco. Tal vez la más extraña sea la de un hombre que fue al cementerio en plena noche para hablar con su esposa, la cual lamentablemente había recibido sepultura hacía poco tiempo. En cuanto el hombre se arrodillaba junto a la tumba de su esposa, tenía la sensación de que volvía a estar con ella. Sin embargo, una fría noche de otoño en que las hojas muertas arañaban las lápidas a su alrededor, en cuanto el hombre se agachó donde siempre lo hacía, lo embragó una gran tristeza. Al levantar la vista de la tumba de su esposa, vio a la dama de blanco delante de él, observándolo. «Ojalá mi marido me hubiera amado tanto como ama a usted a su esposa», le dijo la dama, y simplemente se fue, dejándolo allí solo en el sombrío cementerio, abandonado a su tristeza y a su pérdida. Este es el caso de Bill Ramsey. El primer indicio de problema surgió cuando William Ramsey tenía solo 9 años. Como cualquier niño normal, estaba fuera en su jardín trasero y comenzó a sentirse muy extraño. Fue un sábado por la tarde en 1952 cuando una helada ráfaga de frío gélido se apoderó de él. La transpiración se congeló en su piel y un hedor nauseabundo estuvo a punto de hacerle vomitar. Sin embargo, algo más tomó el control completo de él en su lugar. La ira intensa y pura se había instalado firmemente dentro de su psique. Usando esto y la adrenalina impulsada por la fuerza que ahora poseía, había arrancado de raíz un poste de la valla y lo balanceaba como una maza. Lo que el niño haría luego hizo que sus padres huyeran a la relativa seguridad de su hogar, dejando a Bill aislado fuera. Bill Ramsey se metió el alambre en la boca y comenzó a mordisquearlo. Las sensaciones frías regresaron y un gruñido emanó de lo más profundo de él. Ambos padres permanecieron dentro de la casa hasta que fue evidente que su hijo se había calmado considerablemente. Durante casi 15 años después de ese incidente aterrador, nada remotamente similar sucedió en la vida de Bill Ramsey. Él creció, se casó y se convirtió en un cariñoso padre de 3 hijos. Sin embargo, en los primeros 2 años de su matrimonio estuvieron plagados de pesadillas. Cada sueño era el mismo y los resultados también eran idénticos.
Ramsey siempre se despertaba con un sudor frío y estaba abrumado por sentimientos de temor y malestar. En su sueño, él siempre estaba a unos pocos pasos detrás de su esposa, quien luego se volvía para enfrentarlo y huía aterrorizada. Los ataques aparecieron nuevamente, por ejemplo en diciembre de 1983, cuando Bill comenzó a sufrir dolores en el pecho y sus pensamientos inmediatamente se volvieron hacia un posible ataque al corazón. Bill se encontraba en la sala de emergencias del hospital local y estaba a mitad de un examen de presión arterial, cuando de repente hundió los dientes en el brazo de la enfermera y corrió por la sala como un hombre poseído. Los testigos revelarían más tarde que Bill se había encogido de hombros y que ambas manos se habían enroscado en garras y que sus labios se mostraban como un animal rabioso. En enero de 1984, Bill acababa de visitar a su madre cuando comenzó a sentir que se acercaba un ataque. Llegó al mismo hospital en los mismos términos de su visita anterior. La enfermera asistente estaba sola con Ramsey en la sala de emergencias y, temerosa por su vida, le dijo a Ramsey que iba a buscar un médico. De casualidad, 4 policías ingresaron al hospital e inmediatamente fueron a por Ramsey. Los oficiales y Ramsey tuvieron un enfrentamiento durante unos segundos hasta que este hombre comenzó a gruñir a los 4. La historia de Bill apareció en un programa de televisión en el momento de su estancia. Lorraine vio el programa e inmediatamente consideró que Bill estaba siendo poseído por alguna entidad y se puso en contacto con él. Después del diálogo en ambos lados, los Warren tuvieron la oportunidad de hablar con los Ramsey. Los Warren negociaron con Bill Ramsey y finalmente lo convencieron de ir a su iglesia en Connecticut y someterse a un exorcismo con su propio especialista. La noche antes de que se llevara a cabo el exorcismo, Ramsey trató de estrangular a su esposa mientras ella dormía. Cuando el exorcismo en realidad comenzó, Bill no estaba para nada impresionado. El servicio se estaba realizando en latín y durante media hora no ocurrió nada. Bill, después de eso, tomó una apariencia completamente diferente. Su rostro se contorsionó y ambas manos formaron garras. Cuando ordenaron al demonio que se fuera, toda la fuerza del hombre lobo y la furia se demostró una vez más, y luego desapareció para siempre. A principios de la década de 1970, Ed y Lorraine Warren se reunieron con la aterrorizada familia Donovan en su propia casa. A su llegada, los Warren presenciaron fuertes golpes provenientes del interior de las paredes. El papel tapiz se despegaba por todos lados. Había agua corriendo de color rojo sangre y ruidos de bestias que resonaban por toda la casa. Los Warren, en el interrogatorio a la familia Donovan, les preguntaron si habían comprado algún artículo inusual de segunda mano o había fallecido un familiar recientemente. Pero no se descubrió nada hasta que la hija menor, Patty, hizo su propia confesión. Ella había usado una tabla Ouija para comunicarse con un adolescente que había muerto en el vecindario 10 años atrás. El espíritu nunca reveló su nombre a Patty, y los Warren sabían que era más probable que se tratara de una entidad demoníaca disfrazándose de un niño. Ed y Lorraine inmediatamente llamaron a un sacerdote. Después de un exorcismo, la vida dentro de la casa de los Donovan volvió lentamente a la normalidad. El hermano de Ted Donovan, que decía ser una persona totalmente escéptica y que tildaba a los Warren de estafadores, dijo que fue testigo de la posesión y el exorcismo, y él escribió en un informe lo siguiente: yo, ni nadie más en mi familia, habíamos sido nunca testigos de algo tan extraño y tan aterrador. Si han llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.